Hola, bienvenido al podcast Lecciones en Amor Divino. Gracias por descargar este episodio. Mi nombre es Israel Hernández y antes de comenzar con la lectura de la lección de esta semana, quiero reiterar mi agradecimiento por haberte suscrito a este podcast. También quiero compartir excitantes noticias para nuestro podcast y para ti que me escuchas. Estoy trabajando empeñosamente para tener lista la página web de nuestro podcast y por medio de ella compartir contigo de forma más útil y apropiada las notas que acompañan cada episodio. En cuanto el sitio esté listo, publicaré un pequeño episodio para dar el anuncio. Para celebrar el lanzamiento de nuestro sitio web, pensé que sería una buena idea el dar un regalo a quienes se han suscrito. Pero siendo que este es un proyecto independiente, los recursos disponibles son muy limitados. Así que propongo lo siguiente. Tendremos un concurso en Facebook. Los premios serán una hermosa Biblia, titulada La Biblia Financiera, que hace énfasis en versículos que hablan acerca de la mayordomía. Y también un libro titulado 365 historias de la Biblia, para la hora de dormir. Este es un libro de historias para pequeñitos. Leerle una historia de la Biblia a tu hijo o a tu hija es una de las experiencias más hermosas que puedes tener. Te lo digo por experiencia. La mecánica del concurso la daremos a conocer en partes a través de nuestra página en Facebook. Es por eso que debes seguirnos con atención del 10 al 24 de julio del 2017. Una parte importante del concurso será el de compartir nuestra página con tus familiares y amigos en Facebook. Así que si todavía no sigues nuestra página, la dirección es facebook.com/lecciones en amor. No importa en qué país te encuentres, enviaremos el premio al ganador del concurso sin importar fronteras. Si tienes preguntas o algún comentario, puedes usar nuestra página en Facebook para enviarnos un mensaje. O si lo deseas, puedes enviarnos un correo electrónico. Nuestra dirección es leccionesenamordivino@gmail.com. En la descripción de este episodio también puedes encontrar enlaces a estas páginas. Ahora, sin más distracciones, te invito a escuchar la lectura de la lección número 3. Del 8 al 14 de julio de 2017, que lleva por título La unidad del Evangelio. Muchas gracias y nos seguimos escuchando. Your story's on my mind, you were my closest friend. I think you were too young. Why did it have to end like this, like this? No matter where you are, I feel you. I'm sinking here, fighting back the tears. Lección 3, para el 15 de julio de 2017. La unidad del Evangelio. Sábado 8 de julio. Lee para el estudio de esta semana Gálatas 2, 1 al 14, Primera de Corintios 1, 10 al 13, Génesis 17, 1 al 21, Juan 8, 31 al 36 y Colosenses 3, 11. Para memorizar. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes siendo en una misma cosa. Filipenses 2:2. El reformador protestante Juan Calvino creía que la desunión y la división eran la estratagema principal del diablo contra la Iglesia, y advirtió que los cristianos deberían evitar la división como a la peste. Pero, ¿debería preservarse la unidad a costa de la verdad? Imagina si Martín Lutero, el padre de la Reforma protestante, hubiera escogido, en nombre de la unidad, retractarse de su postura sobre la salvación solo por la fe,
cuando fue llevado a juicio en el concilio de Worms. Si el reformador hubiera cedido en un solo punto, Satanás y sus ejércitos habrían ganado la victoria, pero la inquebrantable firmeza del que fue el medio de emancipar a la Iglesia y de iniciar una nueva y mejor. Conflicto de los Siglos, página 153. En Gálatas 2, 1 al 14, encontramos al apóstol haciendo todo lo que está en su poder para mantener la unidad del círculo apostólico en medio de los intentos de destruirlo por parte de algunos creyentes. Pero, por más importante que esa unidad haya sido para Pablo, se rehusó a permitir que la verdad del Evangelio fuera traicionada para alcanzarla. Aunque hay lugar para la diversidad dentro de la unidad, el Evangelio nunca debe ser traicionado en el proceso. Domingo 9 de julio. La importancia de la unidad. Lee 1 Corintios 1, 10 al 13. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de cuán importante consideraba Pablo que era la unidad en la iglesia? 1 Corintios 1, 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cifas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Después de haber leído esta cita, leo la pregunta nuevamente. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de cuán importante consideraba Pablo que era la unidad en la iglesia? Habiendo refutado las alegaciones de que su evangelio no provenía de Dios, Pablo dirige su atención en Gálatas 2, 1 y 2 a otra acusación que se hacía en su contra. Los falsos maestros de Galacia afirmaban que el evangelio de Pablo no estaba en armonía con lo que enseñaba Pedro y los demás apóstoles. Pablo, decían, era un renegado. En respuesta a esta acusación, Pablo relata un viaje que hizo a Jerusalén por lo menos 14 años después de su conversión. Aunque no estamos totalmente seguros de cuándo ocurrió este viaje, ningún viaje en la antigüedad era asunto fácil. Si viajó por tierra desde Antioquía hasta Jerusalén, el viaje de casi 500 kilómetros habría llevado por lo menos 3 semanas y habría implicado todo tipo de dificultades y peligros. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, Pablo realizó el viaje no porque lo hubieran mandado llamar los apóstoles, sino porque el Espíritu lo motivó. Y mientras estuvo allí, presentó su evangelio ante los apóstoles. ¿Por qué hizo eso? Evidentemente, no porque tuviera duda en cuanto a lo que estaba enseñando. Ciertamente, no necesitaba ningún tipo de garantía por parte de ellos. Después de todo, ya había estado proclamando el mismo evangelio durante 14 años. Y aunque tampoco necesitaba permiso ni la aprobación de ellos, valoraba el apoyo y el ánimo de los demás apóstoles. Por lo tanto, la acusación de que su mensaje era diferente no era solamente un ataque hacia Pablo, sino también un ataque a la unidad de los apóstoles y a la iglesia misma. Mantener la unidad apostólica era vital, porque una división entre la misión gentil de Pablo y la iglesia madre en Jerusalén habría tenido consecuencias desastrosas. Sin comunión entre los cristianos gentiles y judíos, Cristo estaría dividido, y toda la energía que Pablo había dedicado y que esperaba dedicar a la evangelización del mundo gentil habría quedado frustrada. F. F. Bruce, The Epistle to the Galatians, página 111.
¿Cuáles son algunos de los temas que amenazan la unidad de la Iglesia hoy? Lo que es más importante, luego de definirlos, ¿cómo los resolvemos? ¿Qué asuntos son más importantes que la unidad misma? Lunes 10 de julio. La circuncisión y los falsos hermanos. ¿Por qué la circuncisión era el punto tan importante en la disputa entre Pablo y ciertos cristianos judíos? Ver Génesis 17:1 al 22, Gálatas 2, 3 al 5, 5, 2 y 6, y Hechos 15, 1 y 5. ¿Por qué no es tan difícil entender cómo algunos pudieron haber creído que incluso los gentiles debían circuncidarse? Génesis 17, 1 al 22. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en tus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará en mi pacto, en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai más, Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también le daré a ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer dará a luz a un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Gálatas 2, 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros.
Gálatas 5:2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Hechos 15:1 y 5. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de haber leído estas citas, leo la pregunta nuevamente. ¿Por qué la circuncisión era un punto tan importante en la disputa entre Pablo y ciertos cristianos judíos? ¿Por qué no es tan difícil entender cómo algunos pudieron haber creído que incluso los gentiles debían circuncidarse? La circuncisión era la señal de la relación del pacto que Dios estableció con Abraham, el padre de la nación judía. Aunque la circuncisión era solamente para los descendientes varones de Abraham, todos estaban invitados a entrar en una relación de pacto con Dios. La señal de la circuncisión fue dada a Abraham en Génesis 17. Esto ocurrió después del intento desastroso de Abraham al tener un hijo con la sierva egipcia de su esposa, de ayudar a Dios a cumplir la promesa que le hizo de darle un hijo. La circuncisión era una señal adecuada para el pacto. Era un recordatorio de que los mejores planes humanos nunca pueden lograr lo que Dios ha prometido. La circuncisión exterior debía ser un símbolo de la circuncisión del corazón. Representa despojarnos de la confianza en nosotros mismos y, en cambio, depender fielmente de Dios. Sin embargo, en la época de Pablo, la circuncisión se había convertido en una señal preciada de identidad nacional y religiosa. Eso no era lo que debía representar originalmente. Alrededor de 150 años antes del nacimiento de Jesús, algunos patriotas, por demás celosos, no solamente forzaron a todos los judíos no circuncidados de Palestina a circuncidarse, sino también se lo exigieron a todos los hombres que vivían en las naciones circundantes, que estaban bajo su jurisdicción. Algunos hasta creían que la circuncisión era un pasaporte para la salvación. Esto puede verse en inscripciones antiguas que confiadamente declaran las cosas como: los hombres circuncidados no descienden de Gehenna, infierno. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans, página 172. Sería un error suponer que Pablo se oponía a la circuncisión misma. Lo que Pablo objetaba era la insistencia de que los gentiles debían someterse a la circuncisión. Los falsos maestros decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El problema entonces no tenía que ver realmente con la circuncisión, sino con la salvación. La salvación es o solo por la fe en Cristo o por algo que se puede obtener mediante la obediencia humana. Quizá hoy el problema no sea la circuncisión, pero qué cosas, si las hay, luchamos como iglesia que se asemejan a este problema. Martes 11 de julio. Unidad en la diversidad. Lee Gálatas 2:1 al 10. Pablo habla de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esto en Gálatas 2:4. ¿De qué son libres los cristianos? Lee Juan 8:31 al 36. Romanos 6:6 y 7. 8:2 y 3. Gálatas 3:23 al 25. Gálatas 4:7 y 8. Y Hebreos 2:14 y 15.
cómo experimentamos la realidad de esta libertad en nosotros mismos. Gálatas 2, 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 8, 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Gálatas 3, 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Gálatas 4, 7 y 8. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Después de haber leído estas citas, leo la pregunta nuevamente: ¿cómo experimentamos la realidad de la libertad en nosotros mismos? La libertad, como una descripción de la experiencia cristiana, es un concepto importante para Pablo.
Él utiliza esta palabra con más frecuencia que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento. Y en el libro de Gálatas, las palabras libre y libertad aparecen numerosas veces. La libertad para el cristiano, sin embargo, significa libertad en Cristo. Es la oportunidad de vivir una vida de devoción a Dios sin estorbos. Implica libertad de estar esclavizados a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. La libertad de la condenación de la ley y libertad del poder de la muerte. Los apóstoles reconocían que a Pablo le había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, según Gálatas 2:7. ¿Qué sugiere esto acerca de la naturaleza de la unidad y la diversidad dentro de la iglesia? Los apóstoles reconocían que Dios había llamado a Pablo para predicar el evangelio a los gentiles, así como había llamado a Pedro para predicar a los judíos. En ambos casos, el evangelio era el mismo, pero el modo en que era presentado dependía de las personas a las que los apóstoles intentaban alcanzar. En este versículo está implícito el reconocimiento importante de que una misma fórmula puede ser escuchada de modo diferente y tendrá diferente fuerza en contextos sociales y culturales diferentes. Es precisamente esta unidad lo que forma la base de la unidad cristiana, precisamente como la unidad en la diversidad. James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, página 106. ¿Cuán abiertos deberíamos estar a los métodos de evangelización y testificación que nos sacan de nuestra zona de comodidad? ¿Hay algunas formas de evangelización que te molesten? Si es así, ¿cuáles son? ¿Por qué te molestan? ¿Es posible que debas ser más abierto en cuanto a estas cosas? Miércoles 12 de julio. Confrontación en Antioquía. Algún tiempo después de la consulta de Pablo en Jerusalén, Pedro visitó Antioquía, en Siria, la ubicación de la primera iglesia gentil y base de las actividades misioneras de Pablo que se describen en Hechos. Estando allí, Pedro comió libremente con los cristianos gentiles, pero cuando llegó un grupo de cristianos judíos de parte de Jacobo, Pedro, temeroso de lo que podrían pensar, cambió completamente su comportamiento. ¿Por qué Pedro debería haber actuado más sabiamente? Compara Gálatas 2:11 al 13 con Hechos 10:28. ¿Qué nos dice su curso de acción acerca de cuán poderosamente arraigada puede estar la cultura y la tradición en nuestra vida? Gálatas 2:11 al 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hechos 10:28. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Después de leer estas citas, leo la pregunta nuevamente. ¿Por qué Pedro debería haber actuado más sabiamente? ¿Qué nos dice su curso de acción acerca de cuán poderosamente arraigada puede estar la cultura y la tradición en nuestra vida? Algunos han pensado erróneamente que Pedro y los otros judíos que estaban con él habían dejado de seguir las leyes del Antiguo Testamento en cuanto a los alimentos limpios e inmundos. No obstante, este no parece ser el caso. Si Pedro y todos los cristianos judíos hubieran abandonado las leyes judías de alimentación, ciertamente habría surgido un escándalo mayúsculo en la iglesia. Si hubiera sido así, ciertamente habría quedado registrado en alguna parte,
pero no lo está. Es más probable que el problema haya tenido que ver con la comunión con los gentiles, debido a que los judíos veían a los gentiles como impuros. Algunos tenían por costumbre evitar lo más posible todo contacto social con los gentiles. Pedro mismo había luchado con este tema, y únicamente una visión de Dios fue lo que lo ayudó a ver las cosas con claridad. Al entrar en la casa de Cornelio, el centurión romano, Pedro dijo: «Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo». Hechos 10:28. Aunque sabía que estaba mal, tenía tanto temor de ofender a sus compatriotas que volvió a sus antiguas costumbres. Por lo visto, así de fuerte era el poder de la cultura y la tradición en la vida de Pedro. Sin embargo, Pablo, al ver la actitud de Pedro, la llamó exactamente por su nombre. La palabra griega que utiliza en Gálatas 2:13 es hipocresía. Aún Bernabé, dijo Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Palabras fuertes de un hombre de Dios a otro. ¿Por qué es tan fácil ser hipócrita? ¿O acaso será que tendemos a cerrar nuestra vista hacia nuestras propias faltas mientras buscamos ansiosamente las fallas de los demás? ¿Qué clase de hipocresía encuentras en tu propia vida? Más importante aún, ¿de qué manera puedes reconocerla y luego sacarla de raíz? Jueves 13 de julio. La preocupación de Pablo. La situación en Antioquía evidentemente era tensa. Pablo y Pedro, dos líderes de la iglesia, estaban en conflicto abierto, y Pablo no se guardaba nada al pedir cuentas a Pedro por su comportamiento. ¿Qué razones da Pablo para confrontar públicamente a Pedro? Gálatas 2, 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Después de haber leído la cita bíblica, leo la pregunta nuevamente. ¿Qué razones da Pablo para confrontar públicamente a Pedro? Desde el punto de vista de Pablo, el problema no era que Pedro hubiese decidido comer con las visitas de Jerusalén. Las tradiciones antiguas sobre la hospitalidad ciertamente habrían requerido eso. El problema era la verdad del Evangelio. Es decir, no era simplemente un problema de confraternización o prácticas gastronómicas. Las acciones de Pedro, en un sentido muy real, comprometían todo el mensaje del Evangelio. Lee Gálatas 3:28 y Colosenses 3:11. ¿Cómo nos ayuda la verdad de estos textos a entender la fuerte reacción de Pablo? Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Colosenses 3:11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Después de haber leído estas citas bíblicas, leo la pregunta nuevamente. ¿Cómo nos ayuda la verdad de estos textos a entender la fuerte reacción de Pablo? Durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro y los demás apóstoles, habían llegado a la conclusión de que los gentiles podían disfrutar de todas las bendiciones en Cristo sin tener que someterse primeramente a la circuncisión. La actitud de Pedro ahora ponía en riesgo ese acuerdo. Allí, donde antes los cristianos judíos y gentiles se habían reunido en un ambiente de confraternización abierta, ahora la congregación estaba dividida, y esto podía llevar a tener una iglesia dividida en el futuro.
Según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implicaba que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase en el mejor de los casos, y creía que las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Por ende, Pablo dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En Gálatas 2:14. La palabra judaizar era una expresión común que significaba adoptar un estilo de vida judío. Se utilizaba para referirse a los gentiles que asistían a la sinagoga y participaban en otras costumbres judías. También era el motivo por el que Pablo a menudo llamaba judaizantes a los oponentes de Galacia, los falsos hermanos. Por si fuera poco, además de las acciones de Pedro, Bernabé también se contagió de este comportamiento. Alguien que también era consciente de lo que implicaba. ¿Qué ejemplo más claro del poder de la presión de grupo? ¿Cómo podemos aprender a protegernos de ser arrastrados en la dirección equivocada por quienes nos rodean? Viernes 14 de julio. Para estudiar y meditar. Para un estudio más profundo sobre el tema de la unidad y la diversidad en la Iglesia, lee Elena de White, La investigación de Nueva Luz, en El otro poder, página 45-47. Una explicación de las primeras declaraciones, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 80 a la 83. El tacto, en Obreros Evangélicos, páginas 123 y 125. Y Manuscript Release 898, página 1.92, 1.93, en 1988 Materials, tomo 3. Aún los mejores hombres, si actúan por sí mismos, cometerán graves equivocaciones. Mientras mayores responsabilidades se coloquen sobre el agente humano, mientras más encumbrado sea el cargo para determinar y controlar, más males hará con seguridad, pervirtiendo mentes y corazones si no sigue cuidadosamente el camino del Señor. Pedro fracasó en Antioquía, en los principios de integridad. Pablo tuvo que resistirle frente a frente su influencia destructora. Esto está registrado para el bien de nosotros, y para que la lección pueda ser una advertencia solemne para los hombres que están en cargos elevados, a fin de que no falten contra su integridad, sino que se adhieran a los principios. Comentarios de Elena G. de White en Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1.108. Preguntas para dialogar. Muy pocas personas disfrutan de la confrontación, pero a veces es necesaria. ¿En qué circunstancias una iglesia debería condenar el error y disciplinar a aquellos que se rehúsan a aceptar la corrección? La Iglesia Adventista del Séptimo Día está creciendo en derredor del mundo y se vuelve cada día más diversa al mismo tiempo. ¿Qué medidas puede tomar la Iglesia para asegurarse de que no se pierda la unidad en medio de tanta diversidad? ¿Cómo podemos aprender a aceptar e incluso disfrutar de la diversidad de culturas y tradiciones entre nosotros, mientras que al mismo tiempo mantenemos la unidad? Al compartir el Evangelio en una cultura diferente, ¿cuáles son los elementos esenciales que no deberían cambiar y cuáles sí pueden cambiar? ¿Cómo aprendemos a distinguir entre lo que debe permanecer y de lo que, de ser necesario, podemos dejar al lado? Resumen. La insistencia por parte de algunos cristianos judíos de que los gentiles debían circuncidarse para convertirse en verdaderos seguidores de Cristo presentaba una seria amenaza para la unidad de la Iglesia. En vez de permitir que este problema dividiera a la Iglesia en dos movimientos diferentes, los apóstoles trabajaron juntos, a pesar de tener conflictos entre ellos, para asegurarse de que el cuerpo de Cristo permaneciera unido y fiel a la verdad del Evangelio.